tal amigos? Recibe un cordial saludo. Te habla Alejandro Camacho Kendo, estudiante de Derecho de la Universidad de Cartagena, y vengo a hablarte sobre ciertas dudas o claridades que te pueden surgir respecto al contrato de trabajo. Imaginemos que has sido vinculado en principio bajo un contrato de prestación de servicio. Este se renueva una y otra vez prolongándose en el tiempo. Durante este cumples con horario, recibes herramientas y materiales para llevar a cabo tu trabajo. Asimismo, recibes el trato de los demás trabajadores y demás características propias de un contrato de trabajo. Sin embargo, de un momento a otro termina esta contratación con o sin justa causa y piensas que tal vez no puedas exigir tus derechos como prestaciones sociales, salarios dejados de recibir o indemnización por despido sin justa causa, simplemente porque se alega que la vinculación fue de OPS o de prestación de servicio. Por eso es importante determinar la diferenciación entre un contrato de carácter civil o comercial de uno laboral. En el contrato de carácter civil o comercial vamos a encontrar recomendaciones del Ministerio de Justicia que recomienda que se establezcan parámetros específicos sobre el modo, tiempo y lugar y ejecución durante la contratación. Estos se van a brindar bajo sanciones o penalidades específicas propias del contrato para llevar así su ejecución. Asimismo, las partes en este son conocidas como contratista y contratante, y no se recibe un salario, sino unos honorarios por los servicios prestados. Dentro del marco laboral nos vamos a encontrar en el artículo 22, 23 y 24 las definiciones y generalidades sobre el contrato de trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo establece que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona presta un servicio. En este se establecen parámetros de subordinación prolongada en el tiempo y a su vez que recibe una remuneración por el servicio prestado. En este sentido, trabajador es aquella persona que presta el servicio, empleador es quien lo recibe y lo remunera, y remuneración es la forma de pago o salario del mismo. En el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos vamos a encontrar con los elementos esenciales del mismo. A diferencia del contrato civil y comercial, en los elementos esenciales del contrato de trabajo encontramos una subordinación, servicio prestado y un salario. Esto quiere decir que el trabajador o el servicio prestado debe ser ejercido por la misma persona, a su vez que la subordinación es una facultad que le da la legislación al empleador de vigilar e incluso de imponer reglamentos durante la duración del contrato de trabajo sin vulnerar los derechos fundamentales y derechos humanos del trabajador. Asimismo, se establece un salario que es la forma de remuneración a cambio del servicio prestado. En el numeral 2 de este mismo artículo establece que independientemente de las diversas modalidades o formas que puedan surgir de otras características de contrato, como por ejemplo el de prestación de servicio, sin importar las formalidades que éste lleva a cabo, pero si en realidad, una vez reunidos los tres elementos anteriormente mencionados, se está hablando de un contrato de trabajo. En continuación con estos dos artículos, el artículo 24 establece la presunción. Esto quiere decir que toda relación laboral se presume que está regida bajo un contrato de trabajo. Dentro de la práctica vamos a encontrar jurisprudencias como la 1439 de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En este encontramos la parte demandante de la señorita Magdalena Rojas Malagón, la parte accionante de la Organización de Estados Iberoamericanos y la magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Bajo los hechos y pretensiones expuestos por la accionante, encontramos una vinculación de contrato de prestación de servicio u OPS
transcurridos durante el tiempo de noviembre del 2004 hasta julio del 2010. La señorita Mathuliel lo que buscaba era reconocimiento sobre la existencia de un contrato de trabajo para poder así recibir su indemnización correspondiente por un despido sin justa causa, además del pago de salarios dejados de recibir como indemnización y también la indemnización correspondiente a sanción e intereses moratorios, desprendidos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 del 90. Hechos relevantes de esta sentencia nos encontramos con que la señorita Magda Goliet cumplía con un horario y jornada laboral. A su vez se encontraba bajo la subordinación del director del departamento regional de la organización, específicamente de la unidad de proyecto, donde ella fue inicialmente vinculada como asesora de esta misma dependencia. Incluso fue promovida a la dirección. Sin embargo, al final de la culminación de su contrato o de la terminación de este, fue removida de nuevo a su cargo de asesora. A su vez, presentaba informes ante los comités de cómo iban los proyectos que ella llevaba a cabo y generaba resultados y aceptaba recomendaciones desprendidas de este mismo comité, evidenciando así una subordinación clara y expresa por parte de la organización. Aunque en principio el fallo de primera instancia aceptó las pretensiones presentadas por la señorita Magda Goliet, en segunda instancia esta sentencia fue revocada, por lo que finalmente culmina en un recurso extraordinario de casación, resolviendo así el problema jurídico sobre la existencia o no de un contrato de trabajo. En este sentido, la Corte remite al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo como al 24. De esta manera también acude al artículo 53 constitucional, haciendo referencia a la primacía de la realidad sobre las formas, también siguiendo la línea jurisprudencial de la misma sala laboral de la Corte, donde establece que la subordinación es un elemento esencial como parte del contrato laboral, ya que en esta se faculta al empleador la reserva de los derechos de vigilar y controlar la fuerza del trabajo con los fines organizacionales de la misma. A su vez, la doctrina citada de Ojeda Avilés en esta sentencia dictamina que la subordinación es la principal distinción, ya que en materia laboral como civil se encuentran elementos como la prestación y remuneración, lo que la subordinación viene siendo este elemento diferenciador. Por lo tanto, Ojeda Avilés establece que la subordinación es aquella que controla la fuerza del trabajador. Asimismo, la Corte se remite a la recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen criterios como el cumplimiento de una jornada laboral u horario, asimismo el cumplimiento de el trabajo o ejecución en un lugar, tiempo y modo determinado, tanto la exclusividad del trabajador con la empresa beneficiaria y otros correspondientes como por ejemplo el suministro de herramientas o materiales por parte del empleador al trabajador, que reúnen finalmente un bagaje sustancial para el establecimiento de un contrato de trabajo. Elementos como las certificaciones laborales, la reunión en los comités, el cumplimiento de un horario o jornada laboral, el ser promovida y luego removida de su cargo, reunieron los elementos fácticos para que la Corte dictaminara la existencia de un contrato de trabajo caracterizada por el elemento esencial de subordinación. Por lo tanto, así dictamina la casación de la sentencia. Culminando así, te doy un tipo de recomendación si eres un trabajador por prestación de servicio. Ten en cuenta que si existen las características esenciales como prestación, remuneración y subordinación, realmente está siendo objeto de una vinculación de carácter laboral.
Asimismo, exige el pago de tu salario y demás prestaciones. Nos vemos.